En el año 2025, el nombre de Jorge Villamizar no se pronuncia en voz baja, sino con la misma solemnidad con la que se menciona a los grandes íconos de la música latinoamericana. Nacido en Montería, criado entre guitarras y la cadencia de la costa caribeña, hoy es mucho más que el vocalista de Bacilos, mucho más que el autor de himnos generacionales como Cara Luna o Tabaco y Chanel. En este momento de su vida, Jorge se ha convertido en un referente de éxito, un hombre que no solo conquistó escenarios, sino también la comodidad de una vida que muchos consideran inalcanzable. Su residencia actual, ubicada en una colina exclusiva de Miami, parece sacada de una postal imposible. Amplios ventanales que dejan entrar la luz del Atlántico, piscinas infinitas que se confunden con el horizonte, un estudio privado de grabación donde las paredes están tapizadas con discos de oro y platino. Quienes lo visitan hablan de una atmósfera de lujo, pero también de intimidad. Una casa que respira tanto glamour como recuerdos, donde cada objeto tiene una historia que contar. La riqueza de Jorge no es un secreto, aunque tampoco se exhibe con la ostentación de otros artistas. Sin embargo, basta con observar los detalles. Autos de colección en su garaje, giras que todavía llenan estadios en América Latina, colaboraciones con músicos de renombre mundial y, sobre todo, una fortuna que, según ciertos cálculos no oficiales, rivaliza con la de cantantes colombianos de talla internacional como Shakira o Juanes. La comparación puede sonar exagerada, pero quienes siguen de cerca la trayectoria de Villamizar insisten en que sus inversiones discretas en bienes raíces, tecnología y producción musical han multiplicado de forma silenciosa sus ingresos. Lo curioso es que, a diferencia de otros artistas que construyen su imperio a la vista del público, Jorge parece moverse en las sombras de la elegancia. Nunca declara cifras, nunca presume contratos millonarios, y aún así, su estilo de vida revela una seguridad financiera que deja a muchos con la boca abierta. ¿De dónde proviene, exactamente, esa estabilidad económica? ¿Se debe únicamente a los derechos de autor que sigue generando con Bacilos y su carrera solista? ¿O existe detrás de la fachada artística un hábil empresario que ha sabido diversificar sus ganancias en lugares insospechados? En entrevistas recientes, se le ha visto relajado, sonriente, con el aire de alguien que ya no tiene nada que demostrar. Y es que, después de décadas sobre los escenarios, Jorge parece haber encontrado un equilibrio. Vive con lujo, sí, pero también con una serenidad que desarma. Lejos quedaron las noches de hoteles baratos y giras interminables. Ahora, sus viajes son en jets privados, sus estadías en villas de ensueño, y sus reuniones artísticas se celebran en estudios de última generación donde confluyen talentos jóvenes y consagrados. Lo fascinante de su historia es cómo un hombre que alguna vez tocó guitarra en pequeños bares terminó alcanzando un nivel de riqueza que lo coloca en un círculo reducido de élites culturales y económicos. Muchos lo ven como un ejemplo de disciplina y visión estratégica, otros lo consideran un caso de suerte, y algunos más prefieren creer en una combinación misteriosa de talento y circunstancias. Lo cierto es que su vida actual genera tanto admiración como intriga. Nadie logra entender del todo cómo Jorge Villamizar, con un perfil bajo en comparación con otros astros internacionales, ha llegado a construir un patrimonio que no se agota. Así, en el 2025, cuando se observa a Jorge disfrutando de una copa de vino en la terraza de su mansión o recorriendo en yate las aguas del Caribe, surge inevitablemente la pregunta: ¿quién es realmente este hombre? ¿El músico sensible que transformó vivencias en canciones inolvidables? ¿El empresario silencioso que supo invertir en el momento preciso? ¿O acaso ambos, fusionados en una figura que desafía las etiquetas y sorprende a la industria entera? La respuesta, quizás, se esconde en los pasillos de su lujoso hogar, en los números ocultos de sus cuentas bancarias
o en las melodías que todavía compone con la misma pasión juvenil. Lo único claro es que, detrás de la sonrisa tranquila de Jorge Villamizar, palpita un enigma que hace eco en cada uno de sus seguidores. ¿De dónde proviene, en verdad, el poder que sostiene su vida de lujo? Pero la vida de Jorge Villamizar no siempre fue un desfile de lujos ni una postal dorada frente al mar. Detrás de los ventanales luminosos de su mansión en Miami se esconde un pasado lleno de cicatrices, recuerdos que rara vez se mencionan en entrevistas y que, sin embargo, explican mucho de la fortaleza que hoy lo define. Su infancia en Montería estuvo marcada por una familia en la que la música era refugio, pero también por silencios pesados. Hubo días en los que la violencia doméstica parecía más fuerte que las melodías. Noches en que las discusiones familiares retumbaban como tambores de guerra en lugar de canciones de cuna. Se dice, y Jorge lo ha insinuado en algunas conversaciones íntimas, que sufrió episodios de abuso emocional que lo dejaron con una sensación constante de no pertenecer, de no ser suficiente. Esa herida invisible, más profunda que cualquier golpe físico, fue una carga que lo acompañó en su adolescencia y que, durante años, lo hizo sentirse atrapado en una espiral de dudas y soledad. La adolescencia tampoco le regaló tregua. Mientras soñaba con una guitarra y con canciones que hablaban de amor, también lidiaba con la presión de un entorno que lo empujaba a ser alguien distinto. La falta de recursos económicos en la familia lo obligaba a tomar decisiones difíciles, a trabajar en lo que fuera, mientras la música se quedaba relegada a ratos robados entre la escuela y los deberes. Hubo un momento en que la desesperanza lo llevó a cuestionarse si valía la pena seguir soñando, si no era mejor resignarse a una vida pequeña, sin escenarios ni aplausos. Ese dolor lo marcó profundamente. Muchos de sus primeros versos, aún inéditos, nacieron de lágrimas reprimidas y de una necesidad casi visceral de encontrar sentido en medio del caos. Y aunque la fama y el éxito llegaron más tarde con vacilos, el eco de aquellas vivencias nunca lo abandonó del todo. En cada canción hay una sombra de ese niño que alguna vez buscó refugio en una guitarra para sobrevivir al ruido de una casa quebrada. No es casualidad que, aún en su presente de lujo, Jorge conserve una mirada melancólica cuando habla del pasado. Ese niño herido sigue vivo en él, recordándole que la vulnerabilidad también puede ser fuerza. Y aunque las mansiones, los autos de colección y los contratos millonarios parecen gritar abundancia, lo cierto es que su riqueza más grande está en haber sobrevivido a su propia historia. El camino hacia la sanación no fue inmediato ni sencillo. Durante años, Jorge arrastró la ansiedad, el miedo al abandono y la tendencia a sabotear sus propias relaciones. La música fue su terapia inicial, pero no fue suficiente. Solo al llegar a la madurez, se permitió hablar de lo que había callado tanto tiempo. Buscó ayuda psicológica, se acercó a prácticas espirituales y descubrió en la escritura personal una forma de reconciliarse con sus fantasmas. Ese proceso de reconstrucción interna lo transformó. Aprendió a poner límites, a perdonar, aunque no siempre a olvidar, y a abrazar la fragilidad como parte esencial de su identidad. Hoy, en entrevistas más íntimas, no teme confesar que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias ni en los contratos, sino en la capacidad de mirarse al espejo sin huir de la propia historia. Cada vez que un joven artista lo busca en su estudio de Miami y le confiesa que atraviesa un momento duro, Jorge responde con la calma de quien ya pasó por el fuego. Los dolores también son canciones, y las canciones son puentes para sanar. Esa frase, que resume su filosofía actual, es la evidencia de un hombre que logró transmutar heridas en arte y sufrimiento en resiliencia. Y entonces, la pregunta que flotaba en el aire se vuelve aún más intrigante. ¿Es acaso la opulencia material
lo que define al verdadero Jorge Villamizar? ¿O es el viaje silencioso que hizo hacia adentro lo que lo convirtió en el hombre que hoy vemos? Lo que muchos desconocen es que, pese a ser recordado universalmente como cantante, Jorge Villamizar no siguió el camino musical que gran parte de su familia esperaba. Su entorno cercano lo veía destinado a continuar con la tradición de músicos costeños, a convertirse en el heredero de la guitarra y las serenatas. Sin embargo, Jorge decidió arriesgarse y abrirse paso en terrenos que nadie imaginaba: el mundo empresarial y la televisión. Ese giro de timón desconcertó a muchos. Al principio, cuando anunció que produciría y conduciría un programa de televisión con su propio sello creativo, varios críticos lo señalaron de traidor a la música. Incluso dentro de su familia hubo miradas de reproche. ¿Cómo era posible que alguien con tanto talento en la composición quisiera dedicarse a ser empresario y figura televisiva? Pero Jorge, terco y visionario, siguió adelante, convencido de que su identidad no podía reducirse solo a los escenarios. Los primeros años fueron duros. Su debut en televisión no estuvo exento de polémica. Algunos espectadores lo acusaban de buscar fama fácil. Otros decían que se había vendido al espectáculo comercial. La prensa amarilla, siempre al acecho, aprovechaba cualquier error para señalarlo como un artista fracasado que se refugiaba en los negocios. Jorge, sin embargo, aprendió a convertir esas críticas en combustible. Lejos de esconderse, se mostraba sereno frente a las cámaras, dejando que el tiempo hablara por él. Y el tiempo habló. Su programa de televisión, una mezcla entre entrevistas íntimas y concursos de talento, se convirtió en un fenómeno en América Latina. Lo que en un inicio parecía un capricho, terminó siendo un espacio auténtico, donde Jorge combinaba su sensibilidad artística con una mirada empresarial aguda. En poco tiempo, el show fue exportado a otros países y lo posicionó como un pionero en el formato de entretenimiento colombiano en el exterior. Pero su ambición no se detuvo ahí. Jorge incursionó en el mundo de los negocios con una visión clara: diversificar. Invirtió en tecnología, fundó una productora audiovisual y se aventuró en el sector gastronómico con una cadena de restaurantes que fusionaba la cocina caribeña con tendencias internacionales. Cada proyecto llevaba su sello personal: innovación con raíces culturales. Aunque muchos dudaban de su capacidad empresarial, los números pronto demostraron lo contrario. Es cierto que las polémicas nunca lo abandonaron. Algunos lo acusaron de aprovechar su fama musical para abrir puertas en negocios. Otros lo señalaban por supuestos conflictos contractuales. Sin embargo, Jorge siempre respondía con resultados: programas exitosos, empresas rentables, proyectos sociales que beneficiaban a comunidades vulnerables. Hoy, en 2025, su figura pública es la de un hombre que trascendió etiquetas. Ya no es solo el músico de vacilos ni el presentador de televisión, es un símbolo de reinvención. Sus logros en la pantalla chica marcaron un antes y un después en la forma en que Colombia exporta entretenimiento. Sus negocios, lejos de ser aventuras pasajeras, se consolidaron como ejemplos de creatividad y disciplina. Así, Jorge Villamizar se convirtió en un referente incómodo para quienes quisieron encasillarlo en un solo papel. Su historia es la de alguien que rompió moldes, que se enfrentó a las críticas de su propio entorno y, pese a todo, dejó huella tanto en la industria musical como en el competitivo universo empresarial y televisivo. Y entonces surge de nuevo la pregunta inevitable: ¿fue Jorge un artista que se convirtió en empresario o un empresario que usó el arte como trampolín? Quizás la respuesta esté en esa delgada línea entre pasión y ambición que lo acompañó siempre. Esa misma línea que lo hizo, para bien o para mal, un personaje imposible de ignorar en el 2025. En el 2025, la vida de Jorge Villamizar parece sacada de una revista de élite. Su mansión en Miami
es apenas la punta del iceberg de un patrimonio que crece con cada año. La casa, construida en varios niveles y rodeada de jardines exóticos traídos desde distintas partes del mundo, está valorada en más de $20 millones según rumores de la prensa. Dentro, los pisos de mármol italiano contrastan con los ventanales de cristal que dejan ver el océano. Cada rincón está decorado con obras de arte latinoamericanas, esculturas de bronce y piezas de coleccionista que hablan de un gusto exquisito. El corazón del lugar es su estudio de grabación privado, equipado con tecnología de última generación y paneles acústicos bañados en oro. En el garaje subterráneo descansa una colección que pocos pueden presumir. Desde un Lamborghini Aventador en color blanco perla, hasta un Rolls-Royce Phantom negro mate que usa para ocasiones especiales. También posee varios Porsche y un Tesla edición limitada, que, según se comenta, fue un regalo de un magnate tecnológico con quien Jorge mantiene estrecha amistad. Cada auto está registrado y mantenido como si fuera una joya, y de hecho, así los considera. Piezas de lujo que marcan su estilo de vida. En cuanto a su guardarropa, Jorge ha dejado atrás la imagen bohemia de los años de Basilos. Ahora viste trajes hechos a la medida por diseñadores europeos, relojes suizos de colección y joyas discretas, pero de altísimo valor. Hay quienes aseguran que posee una de las colecciones de relojes más costosas entre los artistas colombianos, incluyendo un Patek Philippe de edición única que supera el $1.000.000. Su círculo íntimo comenta que, aunque no lo muestra públicamente, también atesora una colección de accesorios de marcas exclusivas, gafas Cartier, anillos de oro rosa y, sorprendentemente, una pequeña serie de bolsos de lujo Hermès y Louis Vuitton, que, según él, guarda como recuerdos de viajes, pero que en realidad constituyen inversiones. Las historias alrededor de su fortuna circulan con insistencia. Algunos afirman que gran parte de su dinero proviene de inversiones estratégicas en bienes raíces en Estados Unidos y Colombia. Otros sostienen que sus contactos en el mundo tecnológico le han permitido multiplicar ganancias en silencio. Sin embargo, no faltan las versiones más oscuras. Supuestos negocios turbios, acuerdos bajo la mesa en la industria del espectáculo o sociedades opacas que, según los rumores, habrían sido clave en su ascenso económico. Jorge rara vez responde a estas especulaciones, y esa misma actitud alimenta la intriga. ¿Silencio de inocente o de estratega? La familia, por supuesto, no está al margen de esta riqueza. En los últimos años se han registrado tensiones y disputas discretas sobre la herencia y el manejo de las propiedades. Se dice que algunos parientes reclaman una parte de los beneficios obtenidos por inversiones que, en el pasado, se hicieron con apoyo de dinero familiar. Otros aseguran que Jorge se ha distanciado precisamente para evitar conflictos, manteniendo bajo llave los detalles de sus cuentas y sociedades. El lugar que ocupa dentro del árbol familiar, entonces, es ambivalente. Por un lado, admirado como el que rompió barreras y alcanzó el éxito internacional. Por otro, criticado en privado por una supuesta frialdad a la hora de compartir su fortuna. Todo esto contribuye a un aura de misterio. ¿Es Jorge Villamizar un artista que supo administrar con sabiduría sus éxitos? ¿Un empresario con contactos privilegiados? ¿O alguien que ha sabido mantener ocultos los verdaderos cimientos de su riqueza? Lo cierto es que, mientras los rumores hierven, él sigue apareciendo en fiestas exclusivas de Miami, navegando en yates privados por el Caribe y viajando en aviones que pocos mortales podrán siquiera pisar. Su vida, llena de lujos y controversias, deja una sensación inevitable. Jorge Villamizar ya no es solo un músico, un empresario o un presentador de televisión. Es un personaje de leyenda moderna, alguien cuya riqueza, origen y poder generan tantas preguntas como admiración.
Detrás de los ventanales amplios y las fiestas privadas en Miami, la vida de Jorge Villamizar arrastra un costado mucho más áspero: los conflictos con su propia familia. El éxito y la fortuna, en lugar de unir, han abierto grietas que se han hecho cada vez más visibles. En el 2025, el tema más delicado no es su carrera, ni sus inversiones, sino las disputas que mantiene con algunos de sus seres más cercanos. Las tensiones más fuertes se han dado con sus hijos, jóvenes que crecieron rodeados de lujos, pero también bajo la sombra de un padre ausente por las giras y los compromisos mediáticos. Ellos lo acusan de priorizar el brillo público antes que el hogar, de haber construido un imperio económico mientras las ausencias se multiplicaban. En entrevistas veladas, algunos han dejado caer frases duras. Papá siempre estuvo más preocupado por el próximo contrato que por nuestras preguntas de adolescentes. Jorge, por su parte, no guarda silencio. Con la serenidad que lo caracteriza, responde que siempre hizo lo posible por darles lo que él nunca tuvo: educación en los mejores colegios, viajes, un techo seguro, oportunidades que en Montería eran solo un sueño. Puede que no estuviera en todas las cenas, admite, pero jamás les faltó amor ni cuidado. Sin embargo, esas palabras no logran disipar el resentimiento de quienes sienten que el afecto no se compra con comodidades. La disputa se intensificó cuando algunos de sus hijos comenzaron a exigir transparencia en el manejo de los bienes. Circulan rumores de que Jorge ha creado sociedades en paraísos fiscales y que gran parte de su fortuna está protegida con cláusulas que dificultan cualquier reclamo legal. Los hijos lo acusan de ocultar información, mientras él insiste en que solo protege lo que con tanto esfuerzo construyó. La discusión no se limita a lo económico. También hay heridas emocionales abiertas, reproches por promesas incumplidas, por aniversarios olvidados, por silencios demasiado largos. Otros miembros de la familia tampoco han quedado al margen. Algunos hermanos y primos han cuestionado públicamente que Jorge se olvidó de sus raíces, que rara vez regresa a Colombia salvo para eventos mediáticos, y que su fortuna debería compartirse con quienes alguna vez lo apoyaron en su juventud. Jorge, visiblemente cansado de esos comentarios, ha declarado que nadie estuvo allí cuando él dormía en hoteles baratos o cuando tocaba por monedas en pequeños bares. No le debo mi riqueza a nadie, ha repetido en más de una ocasión. Le debo mi éxito a mi disciplina y a mis decisiones. Estos enfrentamientos, como era de esperar, han trascendido a la prensa. Los titulares sensacionalistas hablan de traiciones, herencias disputadas y rupturas irreparables. Para un artista que siempre cuidó su imagen, estos escándalos han sido un golpe duro. Aunque su prestigio artístico no se ha visto del todo manchado, la narrativa pública sobre su vida ahora está teñida de sospecha. ¿Es Jorge Villamizar un genio incomprendido que protege lo suyo? ¿O un hombre que sacrificó los lazos familiares en nombre del éxito? La tensión se ha prolongado tanto que incluso en eventos públicos se perciben gestos fríos y distancias incómodas. Sus hijos rara vez lo acompañan a estrenos o presentaciones, y cuando lo hacen, las sonrisas parecen forzadas. Para quienes han seguido su trayectoria desde los días luminosos de Bacilos, esta es la paradoja más dolorosa. Mientras el mundo lo aplaude por haber alcanzado el lujo y el poder, en la intimidad de su hogar lo espera un eco constante de reproches y reclamos. Así, entre autos de lujo, mansiones y contratos millonarios, Jorge carga con un peso invisible, el de una familia dividida por la riqueza. Y la pregunta vuelve a surgir, inevitable. ¿De qué sirve conquistar el mundo si la paz no logra entrar en la propia casa? En el 2025, la figura de Jorge Villamizar se sostiene entre luces y sombras. Por un lado, es imposible negar lo positivo. Un artista que se reinventó, un empresario que supo adelantarse a su tiempo,
un hombre que convirtió heridas en canciones y contratos en fortunas. Su disciplina lo llevó a conquistar no solo escenarios, sino también espacios de poder en televisión, negocios y cultura. Para muchos, es un ejemplo vivo de cómo el talento, combinado con visión, puede abrir puertas que parecían cerradas. Pero, al mismo tiempo, la otra cara de su vida no se puede ignorar. Los conflictos familiares, las disputas por la herencia, las acusaciones de frialdad y egoísmo han marcado su imagen tanto como los premios y los éxitos. Su lujo, aunque admirado, también despierta sospechas. ¿De dónde proviene realmente tanta riqueza? ¿Son los contratos, las giras y los derechos de autor suficientes para explicar su patrimonio? ¿O existen rutas más ocultas, más complejas, que sostienen su imperio? Esas preguntas, lejos de apagarse, se hacen más intensas con cada aparición pública. Jorge sonríe, se mantiene sereno, pero no responde de manera directa. Esa ambigüedad se convierte en un enigma. ¿Es estrategia para proteger su intimidad o un silencio que oculta verdades incómodas? Lo que sí es evidente es que, a pesar de críticas y polémicas, Jorge ha demostrado una capacidad admirable de resiliencia. Superó una infancia marcada por el dolor, sanó heridas emocionales, resistió el escrutinio de la prensa y la incomprensión de su propia familia. Eligió caminos distintos a los que muchos esperaban, y aunque no siempre fue comprendido, nunca se detuvo. Al final, lo que queda es la paradoja de un hombre que parece tenerlo todo y, sin embargo, aún carga con preguntas que nadie puede responder con certeza. ¿Cuál es el verdadero precio de su éxito? ¿Qué significa realmente el lujo cuando la intimidad está marcada por tensiones? ¿Es Jorge Villamizar un ejemplo de triunfo o un símbolo de los sacrificios que exige la fama? El silencio con el que él mismo evita esas respuestas abre un espacio inquietante. Quizás, en algún momento, decida revelar lo que calla. Quizás nunca lo haga. Por ahora, lo único claro es que la historia de Jorge Villamizar sigue siendo un relato inconcluso, un rompecabezas lleno de piezas brillantes y grietas ocultas. Y mientras el mundo lo observa desde la distancia, celebrando sus logros o cuestionando sus sombras, queda flotando una última pregunta que aún no encuentra respuesta. ¿Quién es realmente Jorge Villamizar cuando se apagan las luces del escenario y se cierran las puertas de su mansión?